Muchas gracias, Francisco. Buenos días a todos los presentes. Los saluda Ezequiel Rivera. En este tercer día del foro Humanos Jugando a Pensar, tengo el gusto de presentar a la maestra Dalila Hernández Velázquez, de quien a continuación haré una breve reseña. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, además de ser maestra en Educación, maestra en Investigación Educativa con línea de investigación en la educación ambiental por la misma institución. Asimismo, se desempeña como docente en el área de humanidades. Bienvenida, maestra, a este su espacio. Me permito informarle que cuenta usted con un tiempo de 30 minutos para realizar su exposición y el resto lo destinaremos a las preguntas y respuestas. Y antes de que nuestra ponente inicie, les recuerdo mantener sus micrófonos silenciados y, de ser posibles, sus cámaras encendidas. También los invito a hacer sus preguntas a través del chat de Zoom y de la transmisión en vivo en YouTube. Se les recuerda que esta sesión está siendo grabada para su posterior difusión. Cedo el uso de la voz a la maestra Dalila y juguemos a pensar con las humanidades y la educación ambiental. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, maestro Ezequiel. Gracias, maestra Mayeli, maestro Francisco, Academia de Humanidades en el CEBETIS 192. Gracias a los organizadores por esta invitación. Voy a empezar a presentar pantalla, donde ustedes me indican si se visualiza. Ahí está, maestra, la estamos viendo. Ok, perfecto, muchas gracias. Sin duda alguna, agradezco y celebro esta especie de foros, ¿sí? En donde prácticamente pues reflexionamos, pero reflexionamos y también ejercemos el pensamiento creativo. Pensamiento que hoy en día es un objetivo también de las humanidades, sin duda alguna. Mi ponencia se titula Las humanidades y la educación ambiental. Sí debo decirles que voy a ser muy general. Pretendo más que nada mostrar un panorama de dónde me encuentro o entiendo la educación ambiental para la sustentabilidad. Voy a entrar o voy a mostrarles un poco la discusión que se genera en torno al término de desarrollo. ¿Sale? Desarrollo sostenible hoy en día, lo vemos en la Agenda 2030. ¿Cómo lo entiende la ONU? Y posteriormente voy a pasar a unos ejemplos en donde mostramos la desigualdad social a raíz de nuestro sistema económico. Voy a finalizar con algunas propuestas sobre educación ambiental y lo que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos. Y sobre todo, ¿qué relación guardan las humanidades con la educación ambiental? Bueno, como les he dicho, en breves momentos voy a explicar qué entiendo por educación ambiental para la sustentabilidad. Sobre todo entender que la educación ambiental requiere de diversas disciplinas. Aquí, por el ámbito, por la ponencia, pues voy a explicar brevemente cuál es el papel de la filosofía, cuál es el papel de la ética, cuál es el papel de la lógica, asignaturas, muchachos, que ustedes han cursado o están cursando. En el caso de la filosofía, sabemos que una de las características principales es la pregunta. Nosotros tenemos que preguntarnos todo el tiempo en relación al espacio que nos toca vivir, ¿sale? Sobre todo, poner en duda todo aquello que nos han dado como establecido y como único. ¿Sale? Son características básicas. Hablamos también de transformar la realidad. Aquí en la educación ambiental ya no solo basta la conciencia, no basta entender que debo cuidar el planeta, debemos transformar nuestra forma de vida, debemos adoptar estilos de vida respetando el entorno natural, respetando a otros seres vivos. Asimismo, también retomo esta parte de la ética como la reflexión, y en donde vamos a poner en tela de juicio cuál es el respeto que yo tengo con mi entorno natural, dónde queda la solidaridad entre especies, dónde está como tal la justicia. Y sobre todo, también en esta ponencia, lo que trato de hacer al mismo tiempo es ir argumentando mi posicionamiento, saber desde donde yo estoy viendo la educación ambiental,
en relación a mi entorno. Y sobre todo, muchachos, ustedes que han llevado ya la materia de lógica, sabemos que el objetivo de esta es el proceso como tal argumentativo, ejercer un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, desconfiar de todo aquello que a veces nos venden los medios de comunicación, analizar muy bien las falacias, ¿no?, que la mercadotecnia nos presenta. Ese es el papel, saber analizar los discursos, qué hay detrás de la palabra, ¿sale? Bueno, pues empezamos con esta parte de educación ambiental para la sustentabilidad o desarrollo sostenible. Yo aquí sí quiero dejar en claro lo siguiente, lo que voy a mostrar a continuación es un panorama muy general de una lucha de conceptos, de posicionamientos que actualmente están en tensión. El campo de la educación ambiental es un cambio en tensión y en transición, ¿sale? Yo me circunscribo a entender a la educación ambiental como ese proceso crítico, reflexivo, del papel que yo como ser humano estoy generando, ese impacto que estoy generando en el ambiente, analizo estos estilos de vida consumista y busco generar acciones sustentables. Ajá. También por ahí, cuando hablamos de sustentabilidad, muchachos, ustedes no sé si ya lo hayan notado, que a veces decimos, ¿es sustentable o sostenible? Bueno, la cuestión es un problema aquí de traducción. Se puede utilizar de manera igualitaria, sustentable, sostenible. Vamos a entender que la sustentabilidad prácticamente proviene del campo de la biología, de la ecología, y vean nada más el poder de las palabras. Representa la tendencia del ecosistema a un equilibrio, a una cooperación entre especies, a una coevolución. O sea, yo crezco, me desarrollo, pero también la otra especie. Vean nada más esta definición que estoy tomando del filósofo Leonardo Boff, allá en el 2013. Responde a una interdependencia de todos para todos, garantizando la inclusión de cada uno hasta los más débiles. Con esto, y ya enfocándonos un poco a lo que conocemos como sostenibilidad, sustentabilidad, pues hablamos ya del ámbito social, de prácticas económicas que entiendan el equilibrio del planeta, la regeneración en los procesos, de esta codependencia y sobre todo de ese enfoque o de este entorno físico o natural, ¿sale? Por tanto, yo comprendo a la educación ambiental para la sustentabilidad como un proceso formativo. Necesitamos formarnos. Vuelvo a repetir, no basta la conciencia, no basta decir debo cerrar el agua, eso forma parte de nuestra responsabilidad, está bien saberlo, pero necesitamos cambiar nuestros estilos de vida. Necesitamos generar un cambio en estos estilos partiendo de la esfera económica, social, ambiental, teniendo en cuenta que somos interdependientes y estamos en coevolución. Ajá. Yo les decía que hablar de educación ambiental es también entrar en disputas con lo que dicen muchos organismos. Ajá. Se entiende ya a partir de las tantas declaraciones, de los tantos documentos que se hacen a nivel internacional que necesitamos de una educación ambiental, de un proceso formativo, pero también en muchos documentos hablamos, por ejemplo, en la Agenda 2030 de un desarrollo sostenible. ¿Por qué el campo o por qué la palabra desarrollo tiene ciertos detalles que se deben atender? Uno, la palabra desarrollo emana del campo de la biología. Por lo regular, la palabra significa o implica un cambio favorable, un paso de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior. Y este concepto, este concepto nace por allá en el campo prácticamente social del 1950, ajá, pero como un sinónimo de crecimiento económico. Por ahí vienen ya, podríamos decir como los posibles problemas con enunciar la palabra desarrollo. Posteriormente, esta palabra ha tenido diferentes acepciones, de tal manera que ya hablando de las organizaciones unidas, hablamos ya de un desarrollo que contempla múltiples indicadores en el ámbito de salud, educación y economía. Sale rescatando esta parte de lo social, de lo económico, de lo ambiental. La UNESCO nos dice y hace una diferencia entre la sostenibilidad meramente y el desarrollo sostenible.
¿Sale? Estoy postulando lo que dice la UNESCO, en donde nos menciona que la sostenibilidad suele considerarse como un objetivo a largo plazo, es decir, un mundo más sostenible es algo a futuro, mientras que el desarrollo sostenible se refiere a los muchos procesos, o sea, aquí se involucra más, y caminos que existen para lograr ese objetivo, por ejemplo, la agricultura, la silvicultura sostenible, la producción, el consumo responsable, el buen gobierno, la investigación, la transferencia de tecnologías, la misma educación y la formación. Con esto, y yéndonos un poco a lo que es el informe Brundtland, nuestro futuro en común, entendemos que el desarrollo sustentable va a utilizar, de alguna manera nos dice que debemos utilizar los recursos naturales de manera racional ahora para no comprometer el futuro de las siguientes generaciones, ¿sale? Este es el posicionamiento que nos brinda la UNESCO, algo muy cercano a lo que expongo, pero vuelvo a repetir, tan solo ya en varios ámbitos académicos mencionar la palabra desarrollo ya como que nos lleva a pensar en esa primera connotación que se le dio, que fue la de crecimiento económico, ¿sale? Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, en donde aquí la pregunta, yo les decía, la filosofía se debe preguntar, ¿no? Y entonces nos surge, ¿es posible la sustentabilidad en un sistema capitalista? Bueno, pues pensemos en este sistema capitalista que también nos brinda beneficios, pero también nos brinda dificultades. Cierto es que nosotros somos dueños de nuestro propio capital. Si yo voy y trabajo, voy a recibir un salario, ese salario lo puedo utilizar para inversión, ¿sale? Yo designo qué hacer con esto. Sí, es indudable que por este sistema también tenemos a una globalización, tenemos un contacto entre las diversas culturas. Hoy, por ejemplo, nos estamos viendo, yo me siento muy contenta de ver estudiantes del 192 acá, ¿sale? La tecnología nos está ayudando bastante en ese sentido, se mejoran los procesos de comunicación y sobre todo se acortan las distancias. Pero también este mismo sistema capitalista, y es aquí en donde quiero hacer énfasis, un sistema en donde se degrada al ambiente, existe discriminación, existe desigualdad social, existe degradación en un sentido de que tenemos un planeta finito, tenemos un planeta que necesita tiempo para regenerarse. Y el problema del sistema actualmente es que no mide, no encuentra límites. Tenemos proyectos infinitos para crecimiento, ¿sale? En palabras nuevamente de Leonardo Boff, dice, para ser sostenibles, el desarrollo debe ser económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente correcto. Aquí a lo que voy es que quiero que empecemos a reflexionar entonces en todo este impacto que están teniendo nuestras actividades humanas en la naturaleza, ¿sale? En el ambiente físico como tal. Aquí les muestro un poco para ir checando esta cuestión de la desigualdad social, un estudio que hace el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por allá de 1992, ¿sale? En donde trata de medir, en donde se mide la riqueza a nivel mundial. Aquí esta gráfica está en quintiles, ajá, y pues prácticamente cuando hablamos del desarrollo de la riqueza, pues aquí el programa pues mide cuestiones económicas, mide cuestiones de salud, de educación, y aquí lo interesante, y yo sé que es de 1992, pero lo escandaloso es lo siguiente, muchachos, veamos esta gráfica. Aquí nos dice que el 20% de la población, ¿sale?, del mundo tiene el 82.7% de las riquezas. Eso es lo escandaloso. Veamos la otra parte. Tenemos un 80% de la población que vive solamente con menos del 20%. ¿Sale? Esto es lo interesante de esta gráfica y que resulta ser una copa de champán. ¿Sale? Por eso se le tituló así. Por ejemplo, Oxfam nos habla ya de que el menos del 1% de la población posee menos 50% de la riqueza ya en los últimos estudios, y entonces vamos a ver cómo hay una fuerte desigualdad social y en donde sí, todos tenemos responsabilidad con nuestro medio natural, pero existen personas que necesitan hacer un cambio radical en sus estilos de vida. Quiero que vayamos reflexionando sobre todo esto. ¿Sale? Y en donde nosotros también con esto vayamos analizando estas nociones de crecimiento económico, de progreso. Pensemos entonces, si nos vamos a la Real Academia y esta noción de progreso, en donde tendemos a una evolución positiva, por decirlo así, en donde vamos mejorando, yo cuestionaría, ¿de verdad vamos mejorando? ¿Quiénes están mejorando? ¿Para quién es la riqueza en este sentido? ¿Hasta qué punto está existiendo la justicia? ¿Sale?
Acá esto se me hace bien interesante. La verdad es que yo quise hacer una presentación amena para ustedes, porque jugar a pensar es para ustedes. ¿Sale? Este es un libro. Voy a mostrarles 5 imágenes, 5 fotografías que realiza Peter Menzel, creo que por allá del 2000, no tengo ahora, no me acuerdo el año exacto, pero bueno, es un libro que retoma fotografías que fue haciendo, sale, visitó 24 países, más de 30 familias, en donde analizó muy bien el consumo, sale, los productos, sale de su dieta de manera semanal. Aquí tenemos una familia en Ecuador y quiero que vayamos analizando esta parte, ¿no? Una familia en Ecuador. Una de las cuestiones en la educación ambiental, muchachos, hago la acotación, es que se nos dice que pues hay mayor degradación del ambiente porque somos muchos. Sí, efectivamente tiene que ver, pero sin duda no es una conclusión. Sí hay que atacar la natalidad porque debemos hacerlo, pero yo les digo, volteen a ver esta familia en el Ecuador. ¿Cuántos integrantes son? 1, 2, 3, 4, 5, 9 personitas. 9 personitas y vean lo que consumen. Vean su entorno, vean su cocina, ¿sale? Los artefactos que tienen, vean que aquí hay frutas, hay alimento a granel. Es obvio que el impacto ambiental, es obvio que la huella ecológica será menor, ¿sale? En comparación con otros países, con familias de otros países. Sí influye la población, pero como tal no es concluyente para la degradación ambiental. Es lo que quiero que vayamos analizando. Voy con otra familia. Ajá, aquí esta es una familia mexicana, mi familia de Cuernavaca, y yo creo que cada vez que yo les muestro esa fotografía a mis estudiantes les da mucha risa. ¿Por qué? Porque les pregunto, a ver chicos, ¿qué ven ahí? Y dice, maestra, la coca, y se empiezan a reír, ¿sale? Porque efectivamente, vean el consumo de coca, que por ahí también hay ciertas cuestiones, ¿sale? Pues es una empresa bastante interesante analizar qué es lo que hace en relación al agua. Ajá, por ahí ha habido disputas interesantes, pero bueno, aquí el objetivo de esto es que analicen el consumo del mexicano, si hay frutas, ya vemos aquí productos procesados, hay garrafones de agua, de hecho hasta nos sentimos muy cercanos a esta imagen, ¿verdad? Vemos aquí la leche de cierta marca, bueno, vamos con otras imágenes. Me voy aquí con esta familia de Estados Unidos. ¿Son cuántos? 1, 2, 3, 4. 4, la otra familia eran 9, creo que en la mexicana eran 3. Vemos ciertos productos como en mayor medida procesados. El impacto y la huella ecológica es mayor. ¿Qué quiere decir esto de la huella ecológica? El impacto que yo voy generando en el ambiente. Imaginemos una huellita, la marca que deja en la tierra. Bueno, pues así es esta cuestión de la huella ecológica, ¿vale? Vemos aquí latas, pues es obvio que hay un mayor gasto de energía porque seguramente estos productos no son del país, o si son del país, pero necesitan trasladarse, necesito de cierto transporte. Bueno, esto es una familia en Estados Unidos, tenemos acá una familia alemana, 4 integrantes, tenemos algunos productos ya embotellados, otros más productos naturales, y pues finalmente tenemos acá una familia en Mali. Productos a granel, al parecer no poseen como una cocina, como un lugar, ¿sale? Hay ciertas necesidades que atender acá. Sin duda, se ve una brecha enorme en la desigualdad social, ¿sale? Seguimos. Algunos problemas ambientales, sí, que existen, y voy a hablar a nivel global, voy a hablar a nivel local, ¿sale? Tenemos contaminación de aire, suelos, sale agua, y yo aquí les muestro la imagen de un vertedero electrónico en Ghana, ¿sale? Este vertedero electrónico precisamente recibe residuos electrónicos de Europa, se dice que es un vertedero ilegal, en donde aquí hay un fuerte problema. Las personas que van a ese vertedero, pues no tienen dinero para vivir, y entonces la única manera en la cual pueden obtener recursos es yendo a quemar la chatarra que llega. Nosotros podríamos decir es basura. Ellos no ven basura, ellos ven una oportunidad de vida. Vean nada más también cómo vamos generando la denominación a los términos. Ellos no ven basura, ellos ven una oportunidad para seguir viviendo. Por ahí esa quema pues genera que haya mercurio, que se les vaya a los pulmones, arsénico, cadmio, todos estos elementos,
¿sale? Y lo que ocasiona son problemas a la salud. Por ahí se sabe que hay un mercadito muy cerca, uno de los mercados más importantes, y pues también esto se vuelve un problema. Entonces, a lo que voy con este ejemplo de la contaminación es, sí, debemos cuidar nuestro entorno natural y saber que somos interdependientes. Se genera una problemática que nos perjudica a todos al final de cuentas. Ejemplo de esto ha sido la pandemia. Somos interdependientes, estamos interconectados. También pues, tenemos problemas de deforestación. Esta es una imagen de la devastación de selva, en lo que es Indonesia, dado a que se genera la siembra del aceite de, bueno, la palma, se obtiene el aceite de palma, producto que está en nuestros alimentos, como las sabritas, qué rica saben nuestras sabritas, ¿verdad? Qué rica sabe la Coca-Cola, a mí me encanta maquillarme. Y entonces el aceite de palma es un elemento importante en todos estos productos, que muchas veces ni siquiera nos preguntamos de dónde vienen y qué contienen nuestros productos, ¿verdad? Ni siquiera nos preguntamos, como en la imagen anterior del vertedero, y más nosotros los jóvenes, bueno, yo creo que todos estamos inmersos en esto, en donde sale un celular y yo me quiero ir a comprar otro, pero nunca pienso dónde va a parar el celular que tengo ahora en mis manos, ¿verdad? Tenemos al mismo tiempo, al hablar ya de deforestación, que vienen siendo nuestros árboles los que captan una gran cantidad de dióxido de carbono, nuestros pulmones, bueno, pues aquí también tenemos, en el caso del aceite de palma, la deforestación que se da, pues pérdida de biodiversidad. Y sobre todo, muchachos, quiero hablarles de este otro gran problema, que es el problema mayúsculo ahora en la educación ambiental, que es el cambio climático. Muchas personas dicen que el cambio climático es solamente calentamiento global. No, no solamente es el calentamiento global. El cambio climático involucra fenómenos naturales más intensos y frecuentes, proliferación de insectos. Hablando de fenómenos naturales más intensos y frecuentes, hablamos de inundaciones, de impacto de huracanes, ¿sale? Que van a ser más fuertes, más frecuentes. Y, por ejemplo, yo les voy a platicar, ¿sale? Que en el 2010, la Antigua, quienes conozcan por ahí, recibió el impacto del huracán Carl, ¿sale? Fue una devastación, fue un huracán categoría 3. La imagen que está acá es la calle principal, quienes hemos pasado, la avenida principal de Cardel. La Antigua yo creo que queda como a 1 hora, ¿no? El caso es que el impacto de este huracán generó pérdidas no solo económicas, sino pérdidas en el sentido humano, ¿sale? Se perdieron vidas, personas que veían, y esto lo sabemos porque se cuestionó, se hizo trabajo de campo, se les preguntaba a jóvenes de bachillerato, a pobladores, y dicen que ellos lograron en algunos casos ver cómo se iba algún familiar, se lo llevaba la corriente, ¿sale? También afectaciones psicológicas, vean nada más, en donde no solamente influye sí el impacto, pero también la cuestión psicológica, en donde perdiste a un familiar y en donde es bien importante trabajar cuestiones de resiliencia, ¿sale? Ya sabemos que van a venir embates muy fuertes, en donde no se le está dando regeneración a nuestros ecosistemas. Bueno, pues entonces hay que trabajar en formar a las personas. Nosotros les preguntábamos a estas personas qué están haciendo, ¿no? ¿Qué acciones llevan a cabo? ¿Qué acciones llevaron a cabo para enfrentar el huracán? Y decían, no, pues es que su representación social de la vulnerabilidad y el riesgo frente a un huracán era, no, pues es que esto lo mandó Dios y pues yo ante Dios no puedo hacer mucho. Se respeta su cosmovisión del mundo, pero muchachos, es imprescindible generar estrategias de adaptación, estrategias o aprendizajes o hasta cierto punto forjar en resiliencia a estas personas. ¿Qué quiere decir la resiliencia? Que frente a la adversidad la puedan enfrentar a través de estrategias. Y resulta ser que posiblemente los centros escolares puedan ser muy importantes en estas cuestiones, ¿sale? Necesitamos de pilares resilientes como pueden ser los profesores. Ecocidios en México, de manera muy rápida, les platico para que vayamos situando un poco la problemática ambiental. El complejo turístico de Tajamar, por allá del año 2016, pues se pensaba hacer un complejo turístico en esta zona, sale destruyendo el manglar. Debemos entender, y vuelvo a esta parte de la interdependencia, de la coevolución, que un manglar es una pared natural ante el paso de huracanes. Llega un huracán y ¿qué creen? El manglar nos va a proteger, el impacto no será tan fuerte, ¿sale? Y esto nos beneficia a todos. Si nosotros entendiéramos y viéramos este respeto a la naturaleza, yo creo que
nuestra visión del mundo sería diferente, en donde no solamente existiera la cuestión económica de por medio. Sí necesitamos de la cuestión económica para vivir, pero no de la manera en la que vamos. ¿Sale? Por acá está la contaminación de los ríos Banuchi y Sonora en el 2014. Debo mencionar nada más que aquí en Tajamar se logró un amparo, se interrumpieron las obras para este complejo y bueno, ya nada más quedó la devastación de lo que es el manglar. Nada más, imagínense qué fuerte. Contaminación de los ríos Banuchi y Sonora en el año 2014. Aquí Grupo México, a través de la minera Buenavista del Cobre, vierte sulfato de cobre acidulado a estos ríos, al arroyo Corralito, Tinajas, que llegó a la presa Molinito, y pues obviamente este elemento, esta solución que cayó al río, pues generó daños a la salud de los habitantes. Hubo una especie de pago o de reparación por el daño, pero pensemos, muchachos, por parte de Grupo México, que viene siendo el dueño de Grupo México, pues el segundo hombre más rico de nuestro país, ¿sale? En donde ese dinero pues no alcanza para las enfermedades que se han generado, ¿no? Hablamos también que los compromisos fueron establecer una planta de agua potable. Los habitantes dicen que no se llevó a cabo. Si nosotros entramos y buscamos las voces, sale de los habitantes, hay una versión muy distinta a lo que dicen las autoridades o los que estuvieron inmersos en esta problemática. Y bueno, posibles soluciones, chicos. A lo mejor aquí ustedes digan, ay, la maestra está siendo muy extrema, la maestra se está yendo, no entiendo lo que dice. Algunas posibles soluciones yo las tomo en estos 3 ámbitos. Y sí, nosotros tenemos responsabilidad ambiental porque formamos parte de este planeta. Sí debemos mediar el uso de bolsas, ¿sale? Pues ya sabemos que debo llevar mi bolsa al mercado. Sí debemos utilizar bicicleta, caminar cortas distancias, ya lo sabemos, forma parte de nuestra responsabilidad. Debemos cuidar el agua, ¿sale? Incluso aquí hay algunas, en esta infografía, hay algunas recomendaciones en cuanto al uso del agua, pero también es muy importante, muchachos, que nosotros, o sobre todo, hablamos ya de grandes problemas, por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático, pues nosotros tenemos la responsabilidad de actuar, porque es nuestra responsabilidad, pero necesitamos sobre todo que esas políticas internacionales, que esos documentos que se generan a través de las cumbres, ¿sale? Estas estrategias que se generan a nivel nación, pues de verdad sean acatadas, porque desde allí va a venir el cambio. Necesitamos el papel fundamental de los gobiernos, ¿sale? De los estados. También en esta diapositiva, yo agregué esta cuestión de la colaboración con centros de investigación en educación básica y media superior. ¿Por qué? Esto sale de la reflexión que yo he llevado con mis muchachos en las clases. El otro día analizábamos el cambio climático, algunos gases de efecto invernadero. Uno de ellos es el metano, que resulta del eructo de la vaca, y en donde me decían los muchachos, a ver, maestra, pero ¿por qué? Porque pues sabemos que se cuida la vaca para también obtener leche, se cuida la vaquita para consumir esa hamburguesa que nos venden. Y entonces me decía una de mis muchachas, maestra, pero ¿por qué a mí no nos han enseñado a esta cuestión del plato del buen comer? ¿Por qué no profundizamos en esos aspectos? ¿Por qué si sabemos que el aceite de palma perjudica, por qué no tratamos de que nos eduquen desde pequeños? Pues ahí está una posible solución, ¿no? Analizar muy bien nuestros programas, ¿por qué no generar colaboración celebrando este tipo de eventos de manera virtual entre las academias, sale de estos grupos de investigación que ellos se han encargado por muchos años en integrar conocimiento que nos pueda servir a nosotros como profesores, a ustedes como alumnos, de otra manera de ver el mundo, ¿sale? Yo no soy especialista en el área de la interculturalidad, pero sí sé que hay personas que están investigando entre prácticas relacionadas al buen vivir, ¿sale? En donde estas prácticas del buen vivir que llevan pueblos latinoamericanos, ¿sale? Tienen una relación diferente con el medio natural y que esta cuestión del respeto a la naturaleza se hace bien interesante que nosotros la entendamos. ¿Por qué? Porque mucho se nos dice del pensamiento crítico, de analizar nuestra realidad, de develar todo aquello que está oculto. Sí, pero denme soluciones, díganme cómo hacerlo. Esto es lo que necesitamos, soluciones, ¿sale? Asimismo, y ya voy terminando también la presentación,
Se necesita de proyectos escolares prolongados. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, en particular, en la materia de ética, desde hace como 3 años, ¿sí? Hace un año entendemos que vino, o este semestre, este ciclo escolar fue pandemia, se ha trabajado en cuestiones ambientales, en proyectos, pero hemos notado que pues, estos proyectos se llevan nada más a cabo en la materia de ética y ya. Entonces, lo ideal aquí, a partir de lo que se ha generado, es que exista, si se pudiera dar, como pequeñas comisiones en donde los muchachos tuvieran ese poder de agencia, fueran formados en el ámbito de la educación ambiental a través de la asignatura de ética, pero también de biología en tercer semestre que va a la par, y por qué no, de ecología en un cuarto semestre, y por qué no, de un quinto semestre a través de sociedad y valores, y por qué no, a través de filosofía. Estas comisiones podrían ser interesantes en donde los muchachos hicieran proyectos, ustedes los encabezaran, ¿sale? Y tuvieran continuidad. Continuidad a lo mejor en vigilar que si vamos a hacer hortalizas, entendamos que la hortaliza puede ser un acto contestatario y que ayuda a mi alimentación y que me ayuda a llevar una mejor relación con el ambiente natural, con el ambiente físico. Se me ocurre, por ejemplo, que cuidemos el uso del unicel, pero para eso establecer un proyecto y que haya jóvenes que lo lleven a cabo y que haya continuidad. Y créanme, muchachos, yo he visto, por lo menos en la materia que he brindado en mi escuelita, que a ustedes cuando se les informa y cuando se les forma de manera adecuada se empoderan, resultan ser otros, ¿sale? Resultan ser otros y eso es lo bonito. Y de verdad, esas son las ganas de nosotros como docentes para trabajar con ustedes, porque en ustedes, en nosotros está el cambio. Ya nada más, a nivel internacional, pues sabemos que está la Agenda 2030, una agenda que contiene, que se realiza o se establece por allá del año 2015 con metas para el 2030. Son 17 objetivos que van desde el fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, hasta cuestiones de paz, acciones por el clima, fue creada por la ONU. Y bueno, se necesita principalmente de los sistemas financieros, económicos y políticos para garantizar nuestros derechos humanos, es decir, esta cuestión de una vida digna. De eso se necesita. Y ya nada más comentarles por ahí que si bien podemos hablar de la Agenda 2030 antes y después de la pandemia, podríamos ver que en cuestiones ambientales se avanzó un poquito. Hay un informe, el año pasado la UNESCO lanzó un informe de la Agenda 2030 en donde se dice que han habido algunos avances en cuanto al entorno físico y natural, pero retrocesos en cuanto a cuestiones, por ejemplo, de educación de calidad, en cuestiones de igualdad de género, no recuerdo ahorita cuál es la otra, pero bueno, el fin de la pobreza, la generación de empleos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo la pandemia también nos vino a marcar y sobre todo a modificar estas metas. Con esto termino mi presentación, muchachos. Quiero proyectarles, no sé, personas que se encargan de la organización, ¿podré proyectar el video? ¿Estoy en tiempo o lo dejo hasta ahí? Como gustes, son 10:29. ¿O quieres espacio para las preguntas? Es interesante, me gustaría proyectar el video, chicos, porque es interesante que veamos, se llama la historia de las cosas, pero para mí se hace interesante que vean este proceso que se sigue desde la extracción del producto hasta la llegada a nuestras manos, ¿sale? Entonces esto es para contemplar y dimensionar la problemática ambiental. Voy a proyectarlo. Permítanme, se llama La historia de las cosas. Quiero, por favor, que analicemos muy bien de dónde. Es un resumen, la versión como tal, la versión larga la podemos encontrar en línea, ¿sale? Este es el resumen y pongamos mucha atención a esta cuestión de la extracción hasta la llegada de nuestras manos, pasando por esta cuestión de la obsolencia amada, percibida, el papel de los gobiernos y el papel de nosotros, ¿sale? Comenzamos. Preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar. Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pero la verdad es que es un sistema en crisis y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. El diagrama está incompleto, así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas.
Empecemos por el gobierno. Luego llegaron las empresas. Y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros. Veamos qué más falta en la imagen. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así: cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas. Tan solo en las últimas 3 décadas se ha consumido 1/3 de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones. No poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. A continuación, los materiales entran a la producción y ahí usamos energía para mezclar los recursos naturales con químicos tóxicos para fabricar productos contaminados. Sabemos una cosa: los tóxicos que entran, salen. Mientras sigamos utilizando tóxicos en nuestro sistema de producción, seguiremos llevando cosas tóxicas a nuestros hogares, trabajos, escuelas y a nuestros cuerpos. Las personas que reciben el mayor impacto de tóxicos son los trabajadores de las fábricas, así que a lo largo del sistema no solo se depredan recursos, sino también personas, se desechan comunidades enteras. Sí, los tóxicos que entran salen. Muchos de los tóxicos salen de las fábricas en los productos, pero más salen como subproductos o contaminación. Y esto nos lleva a la flecha dorada del consumo. Este es el corazón del sistema, el motor que lo mueve, y es tan importante que se ha convertido en la prioridad para ellos. Nos hemos convertido en una nación de consumidores. Nuestra identidad se ha convertido en ser consumidores. No madres, maestros o agricultores, sino consumidores. La principal forma en que se mide y demuestra nuestro valor es en cuánto contribuimos a esta flecha, cuánto consumimos. Y vaya que consumimos. Compramos y compramos, mantenemos el flujo de los materiales y cómo fluyen. Adivinen qué porcentaje del total de materiales que fluyen en el sistema siguen en productos o en uso 6 meses después de ser vendidos en América del Norte. ¿50%? ¿20%? No, 1%. 1%. Es decir, que el 99% de las cosas que cosechamos, minamos, procesamos y transportamos de lo que fluye en el sistema es basura en menos de 6 meses. ¿Cómo podemos mantener un planeta con ese flujo de materiales? No fue siempre así. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estos tipos ideaban maneras de hacer crecer la economía, y el analista de mercado Victor Lebow formuló la solución que se convirtió en la regla para todo el sistema. Dijo: nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, quemen, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez mayor. Y el jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Eisenhower dijo que el fin último de nuestra economía es producir más bienes de consumo. 2 de sus estrategias son la obsolencia programada y la obsolencia percibida. Obsolencia programada significa diseñado para ser desechado.
Se diseñan cosas para ser inútiles lo más pronto posible, para que las tiremos y compremos cosas nuevas. Es obvio si pensamos en bolsas de plástico o vasos para café, pero también ocurre con cosas más grandes, trapeadores, DVDs, cámaras, parrillas, todo. Hasta las computadoras. Notaron que hoy la tecnología avanza tan rápido que en menos de 2 años tu nueva computadora se vuelve un límite para la comunicación. Estuve leyendo revistas de diseño industrial de los años 50 cuando la idea de la obsolencia programada cobró fuerza. Los diseñadores hablaban abiertamente del tema, discutían qué tan rápido podían lograr que las cosas se rompieran sin que los consumidores perdieran la fe en los productos como para seguir comprándolos. Era todo intencional. Pero las cosas no se rompen tan rápido como para mantener esta flecha tan activa. Para eso existe la obsolencia percibida, que sirve para convencernos de tirar cosas que aún son perfectamente útiles. ¿Cómo lo hacen? Simplemente cambiando la apariencia de las cosas. Así, si compraste algo hace un par de años, cualquiera se da cuenta que últimamente no has aportado a la flecha. Y como nuestro valor depende de eso, puede ser vergonzoso. ¿Se han preguntado por qué los tacones pasan de ser delgados a gruesos cada año? No es porque se debata qué tipo de tacón es más sano para los pies de las mujeres, es porque si usas tacón grueso en un año en que están de moda los tacones delgados, eso muestra que no has contribuido a la flecha ese año y que por tanto vales menos que las personas que traen tacones delgados o que las personas que aparecen en los comerciales. En resumen, es para que sigas comprando. La publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto. 1000 veces al día oímos que nuestro cabello, nuestra ropa, nuestra piel, nuestros muebles, nuestro auto, que nosotros estamos mal, pero que podemos estar bien si salimos a comprar. Los medios también ayudan ocultando todo esto y esto, así que la única parte que vemos de la economía de los materiales son las compras. La extracción, la producción y la disposición ocurren fuera de nuestro campo visual. Tenemos más cosas, pero cada vez menos tiempo para lo que realmente nos hace felices. Amigos, familia, esparcimiento. Estamos trabajando más que nunca. Algunos analistas dicen que hoy tenemos menos tiempo libre que nunca desde el feudalismo. ¿Y saben cuáles son las 2 actividades que más realizamos en nuestro escaso tiempo libre? Ver televisión y comprar. ¿Y qué ocurre finalmente con lo que compramos? A este ritmo de consumo las cosas ya no caben en casa, a pesar que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos se duplicó desde los 70. Todo va a parar a la basura. Esto nos lleva a la disposición, la fase de la economía de los materiales que todos conocemos porque tenemos que sacar la basura. En Estados Unidos, cada persona genera más de 2 kilos de basura por día, el doble que hace 30 años. Toda esa basura o se arroja en un relleno que es un gran agujero en el suelo, o si realmente tienes mala suerte, primero se quema en un incinerador y luego va a un relleno. Ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático. La incineración de residuos es muy dañina. ¿Recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción? Incinerar la basura los libera al aire. Peor aún, genera nuevos supertóxicos, como las dioxinas, que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Los incineradores son la fuente número 1 de emisión de dioxinas. Algunas empresas no quieren lidiar con instalar rellenos o incineradores aquí, así que exportan sus desechos. ¿Y qué hay del reciclaje? ¿Ayuda? Claro que sí, porque reduce la generación de basura aquí y la presión de minar o cosechar más cosas acá. Sí, por supuesto, todos deberíamos reciclar, pero reciclar no es suficiente. Nunca será suficiente por un par de razones. Primero, la basura de nuestras casas es solo la punta del iceberg. Por cada cubo de basura que sacamos, río arriba se generaron 70 cubos para producir lo que está en nuestro cubo. Aunque pudiéramos reciclar el 100% de nuestra basura, no resolveríamos el problema de fondo. Esto no está funcionando. Lo bueno de tener un problema tan amplio es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí para defender los bosques o aquí por una producción limpia. Gente luchando por los derechos laborales, el comercio justo, el consumo consciente o que bloquean los rellenos e incineradores. Y lo que es muy importante, que luchan para recuperar el gobierno y que sea realmente del pueblo y para el pueblo. Todo esto es muy importante, pero las cosas solo empezarán a cambiar cuando podamos ver las conexiones, cuando veamos el cuadro completo. Cuando las personas a lo largo del sistema nos unamos, podremos recuperar y transformar este sistema lineal en un sistema nuevo que no deseche ni recursos ni personas.
Lo que realmente tenemos que desechar es esa mentalidad de la vieja escuela del derroche. Hay una nueva forma de pensar las cosas y está basada en la sustentabilidad y equidad. Química verde, basura cero, producción de ciclo cerrado, energía renovable, economías locales vibrantes. Ya está sucediendo. Hagamos algo nuevo. Una vez te he preguntado... Ok. Listo. Con esto termino mi ponencia. Maestro Ezequiel. Aquí hay unas preguntas. Bueno, ya está, Ezequiel. Ok, gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Dalila, por esta charla tan interesante acerca de lo que es el desarrollo sustentable. Tenemos muchísimas preguntas, ha sido de los temas que también ha generado mucha curiosidad. Por cuestiones de tiempo vamos a limitar el número y si usted nos los permite se las hacemos llegar posteriormente. La primera pregunta dice, y es interesante, maestra, porque es de la actualidad. ¿Cree que la pandemia traiga alguna modificación, afectación o beneficio a la Agenda 2030? Sí, sin duda sí. De hecho, les comentaba yo también a los muchachos que están interesados, tengo un archivo precisamente de un curso que nos ha brindado la COSDAC sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Sí ha habido cambios. La pandemia ha generado que nosotros nos confinemos, que estemos en casa, que haya menos emisiones de dióxido de carbono, pero también esta pandemia ha generado una brecha más fuerte. Pensemos en la economía tan solo, pues vemos que hay una economía informal. Sin duda hay que salir a trabajar para poder comer, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en nuestras casas no tienen papás que deben enfrentarse? Pues obviamente la pandemia fue para todos, pero en cuestión de desigualdad fue diferente. Sí, ha habido un mejoramiento, podríamos decir, en cuanto a las emisiones, pero yo creo que después de esta pandemia vamos a seguir con lo mismo mientras no terminemos de entender esta codependencia entre especies, este cambio en nuestro estilo de vida y en donde sin duda estos compromisos necesitan ser entendidos por nuestros gobiernos, pero también principalmente por los países industrializados. Por ahí hay corrientes que nos hablan de crecer. Si hablamos de crecimiento, ¿por qué no hablamos de decrecer? ¿Y quiénes tendrían que decrecer? Bueno, pues estos países que llevan la batuta en la contaminación, ¿no? No negamos que México ha empleado estrategias, se cuenta con la Ley General contra el Cambio Climático, pero aún falta, y sí, de que va a haber cambios, los hay. Analizando la Agenda 2030 y entendiendo, también eso me faltó comentarles, que la Agenda 2030 es el resultado, sí, pero también de aquellos objetivos del milenio que se establecieron en el año 2000 para tener como límite el 2015, de objetivos que no se cumplieron y que siguieron en esta agenda. Entonces veamos cuando lleguemos al 2030 qué va a suceder, ¿no? Se habla de, para el 2010, de 3 grados, 3 grados de aumento de temperatura, 3.2. Muchas gracias, maestra. Aquí hay otra pregunta. Jania la formuló. ¿Cree que el cierre de empresas como Coca-Cola, o al menos de sanciones, ayuda a contrarrestar la sequía? El cierre de empresas. Yo creo que este es un problema muy complejo que no solamente vendría con la cuestión del cierre de empresas y meramente la culpa es de la empresa como tal. Sí, hay responsabilidades, pero también pensemos, yo no podría dar una respuesta tajante, porque pensemos que esta empresa, así como está afectando el entorno, también está brindando empleos. Entonces se tendría que pensar en una estrategia que contemple todos estos aspectos. Yo también diría, nosotros somos un factor bien importante. Ustedes, muchachos, fungen, son de los privilegiados, y eso siempre se los digo a los chicos, son de los privilegiados que están en educación media superior, son muy pocos, y los que van a lograr acceder a educación superior serán otros pocos. Evitemos ese consumo.
Yo creo que también el poder está en nosotros y hacer esa parte a manera de responder como acto contestatario, que esto es nocivo para nuestra salud y que hay un impacto ambiental muy fuerte y que ciertas poblaciones vienen siendo altamente vulneradas, ¿sale? Nosotros somos un hilo conductor a nuestras casas con fines educativos, ajá, pero también nosotros tenemos la respuesta, ¿sale? En el consumo precisamente. Uh-huh. Ok, maestra, muchas gracias. Aquí hay una y yo creo que con eso estaríamos cerrando la sesión de preguntas y respuestas y posteriormente se las haríamos llegar porque sí es un tema que a los chicos les interesó bastante. El maestro Francisco Alegría pregunta, hace un comentario, me voy a permitir leerlo y al final le hace una pregunta. Scott Atran mencionó en alguna ponencia que no hay algo menos natural que los derechos humanos. A partir de esto se han formado corrientes muy importantes que pretenden establecer que el simple hecho de ser humanos no nos debería de dar derechos especiales y que esto es, en parte, causa de no considerar como malo la devastación natural que como humanos hacemos. ¿Cuál sería tu posición ante esto? La devastación que hacemos como seres humanos. Yo creo que debemos entender, y vuelvo a esta situación de la interdependencia de nuestra coevolución, si es que entendí bien la pregunta y el comentario, en donde pues ya estamos aquí, de alguna u otra manera debemos analizar valores de respeto y solidaridad entre especies, ¿no? Yo creo que ahí está la clave y vuelvo a lo mismo. Yo creo que nosotros, y es bien difícil socavar o terminar con estas creencias en torno a la naturaleza me pertenece y por lo tanto tengo que explotarla, porque desde muy jóvenes, desde muy chicos, se nos ha dado la idea de que hay una manera, una única forma de vida. Por eso mismo yo hablaba en estas posibles soluciones de establecer comunicación a través de seminarios, con estas grandes academias, con estos grandes grupos de investigadores, en donde están generando conocimiento, en donde nos están diciendo que hay otras formas de vivir, pero necesitamos que ese conocimiento baje a nosotros. Yo creo que habemos muchos docentes que estamos dispuestos a esto, muchos jóvenes que quieren saberlo, porque efectivamente suele ser bien difícil decir, es que como maestro usted me está diciendo que este sistema no está funcionando, maestra, ¿cómo me está diciendo si esto es lo que nos va a llevar al progreso? Y entonces hablamos de progreso en un sentido lineal, en donde en algún momento vamos a llegar a la cima, a esa plenitud que es la felicidad, y en donde si yo te digo que esto no es así, pues seguramente los muchachos dicen, no, es que no estoy entendiendo, ¿no? Entonces, requerimos precisamente de estos grandes centros, necesitamos que la teoría se baja a los jóvenes, porque ellos cuando conocen, se empoderan. Y para mí son los personajes más importantes, obviamente sin demeritar lo que hacemos nosotros los docentes, pero cuando un muchacho tiene la información, cuando un muchacho se instruye y cuando se le educa en este sentido crítico, pero también creativo, que desde mi perspectiva creo que es lo que está faltando, se pueden generar grandes cosas. Y obviamente tenemos un problema complejo que necesita de respuestas complejas, no solamente con el hecho de decir hay que reciclar. Pues sí, pero date cuenta que esa manualidad, por ejemplo, pasa mucho en primaria, ¿no? Que esta cuestión del recicle, lleva más gasto de energía, vas a emplear más productos, vas a emplear un montón de cosas que al final, ¿a dónde van a ir a parar en corto tiempo, no? Muchas gracias, maestra. No me queda más que agradecerle su valiosa participación en este primer foro de Humanos Jugando a Pensar, llevado a cabo por la Academia de Humanidades del CBT 192. Espero que no sea la primera vez ni la última que participe usted en futuros proyectos. Y la invito a usted y a nuestros espectadores a seguir pensando con nuestros demás ponentes. Cedo la palabra a Francisco Ordóñez, vinculador de nuestro plantel. Hasta luego.